Dejamos la selva para ir en camino a la cordillera tropical más alta del planeta, con más de 16 cimas sobre los 6.000 metros de altura, conocida como la Cordillera Blanca. Vamos a visitar el glaciar Pastoruni. En el camino nos encontramos con aguas minerales que afloran a la superficie, pozos esmeralda de profundidad desconocida y con una planta impresionante, la puya. Esta especie endémica de los Andes florece una vez en la vida, cuando está pronto a morir, produciendo más de 7.000 flores y 6 millones de semillas. Algunas llegan a vivir más de 100 años y tuvimos la suerte de ver muchas que florecieron juntas esta temporada. El glaciar Pastoruni se asienta sobre los 5.000 metros de altura, a las faldas del nevado del mismo nombre. En los últimos años se ha visto un importante retroceso del glaciar, como pasa con la mayoría de los glaciares del mundo. Desde el 2015, este sendero lleva el nombre de Ruta del Cambio Climático. En los últimos años hemos visto cambios extremos en temperatura, en retroceso glaciar acelerado, y esta ruta es como un libro abierto para poder apreciar esos cambios extremos, ya que la Cordillera Blanca es la cordillera tropical más alta del mundo, en la que los cambios los estamos viendo más aceleradamente que en otros lugares del planeta. Aquí, por ejemplo, tenemos a Pastoruni, lo poco que aún todavía queda. Estamos perdiendo entre el 27 al 30% anual de la masa glaciar, tanto de la base que tiene contacto con las rocas, como de la superficie, ¿no? Y es por eso que vemos que se van formando las cuevas de hielo. Como podemos apreciar, los desprendimientos son constantes, van formando más cuevas de hielo, se siguen destruyendo las cuevas de hielo y así se va logrando el retroceso glaciar acelerado. Debido a estas constantes avalanchas, vemos que se van formando espejos de agua. Estos espejos de agua no son nada buenos, aceleran más aún el retroceso glaciar, porque ante los rayos caloríficos y luminosos del sol, esto va a refractar hacia el hielo, hacia la nieve, haciendo que retroceda mucho más aceleradamente. No es un indicador bueno tener acumulados los espejos de agua cerca a paredes de hielo, como lo vemos aquí. Esta parte de color negro es señal de retroceso glaciar reciente. Aquí, por ejemplo, donde nos encontramos en este momento, hablamos no más de 4, casi ya 5 años que todavía estaba cubierto de hielo y nieve. En este caso tenemos ya 1.200 lagunas en la Cordillera Blanca. ¿Cuántas habían hace 5 años? 15, 20 años hablábamos en los libros del Parque Nacional Huascarán de 256 lagunas. Pues hay un cambio general global en todo lo que es flora, fauna, en los seres humanos también. Los que habitamos cerca de las montañas lo sentimos mucho más fuerte, el cambio de temperatura máxima en el día y mínima en la noche, en la madrugada. Por eso es la ruta del cambio climático, porque nos da la posibilidad de explicar todo esto, sensibilizando más a nuestros visitantes a cuidar nuestro planeta. Con lo poco que podamos hacer, colaboramos con un granito de arena. Entonces, sabemos personas que con gusto realizamos este recorrido turístico para sensibilizar a nuestra gente, que son tanto locales, nacionales, internacionales, y podamos vivir aquí en carne propia que el cambio climático extremo que estamos viviendo en este momento aquí en el Callejón de Huaylas, en la Cordillera Blanca de Perú, lo vamos a tener también en otros puntos del planeta, ¿no? Y realmente esto es extremo. Es un termómetro que nos da a entender que estamos realmente viviendo un cambio muy extremo. Es como una película de terror. Disculpa mi expresión, pero ¿qué le esperará a las futuras generaciones? No podría ni imaginar.
A unos 130 kilómetros al norte nos encontramos con el complejo arquitectónico de la cultura chavín, principal razón por la que estamos por estas alturas. La cultura chavín se conformó entre los años 1200 y 200 a.C. y su centro principal se encuentra en Chavín de Huántar, al lado oriental de la Cordillera Blanca, a 3150 metros sobre el nivel del mar, en la convergencia del río Mosna y el río Huachasca. En Chavín se desarrolló y expandió una cosmovisión que influenció al mundo de ese tiempo, desde la costa a la selva, a través de los valles y la sierra, consagrándose como el lugar más importante de peregrinaje para toda la cultura de la época. A la entrada del sitio nos encontramos con esta piedra tallada, representando al dios de los báculos, o Viracocha, máxima deidad creadora del mundo y la humanidad, que hemos encontrado ya en la cultura tiahuanaco, inca, y seguiremos encontrando en más lugares adelante en el viaje. Se dice que este lugar era un templo de peregrinación donde acudían personas de diversos y lejanos lugares a un encuentro espiritual, para recibir iniciación e instrucciones de los dioses. Esta plaza central era el lugar de encuentro y el primer paso del camino iniciático. El uso de Huachuma, San Pedro, cactus de los Andes, parece haber sido de mucha importancia en estos rituales, reflejado así en los tallados en piedra y en los restos de ofrendas encontradas. La Huachuma abre las puertas de la percepción a otras realidades, tanto interna como externamente. Aún se puede sentir la energía de las ceremonias registrada en las piedras de este lugar. Por debajo de todo el complejo arquitectónico se construyeron kilómetros de túneles que desviaban el agua del río Mosna. El sonido que producía el agua al recorrerlos se escuchaba en todo el recinto y en partes del pueblo, como el gruñido de un jaguar proveniente de las entrañas de la tierra. Sospechamos lo potente que deben haber sido las ceremonias de la época, con el rugido del dios viniendo de dentro del templo y con los sentidos alterados de conciencia provocados por la medicina chamánica. Las construcciones son de piedra. Podemos apreciar el gran manejo que tenían de este material. Algunas son de enorme tamaño y peso, y están unidas entre sí con una mezcla de arcilla que aún las mantienen en su lugar hasta estos días. Además de los canales, bajo tierra hay una serie de enormes galerías laberínticas que se creen jugaban un papel importante en el ritual de iniciación. Nos invade una energía inexorable, impregnada en estas enormes piedras. Nada más imaginarnos cómo debe haber sido bajar y recorrer este lugar bajo la influencia de Huachuma, con el sonido de las aguas subterráneas cada vez más potente,
para terminar encontrándose con el imponente monolito tallado conocido como el Lanzón, que no mostraremos por respeto a este espacio sagrado. El templo principal antiguamente se encontraba rodeado completamente por cabezas clavas, cabezas antropomorfas y zoomorfas que se cree representaban el viaje del iniciado en su transformación de humano a animal divino y su encuentro con nuevas verdades. Hoy, solo una de estas cabezas queda en el muro, sonriendo, quizás por guardar los secretos que aún no se han podido revelar.